habido un altísimo revuelo en la sociedad venezolana sobre el asunto de la ley de educación, y era de esperarse que así ocurriera. Había una reacción del pueblo de Venezuela, como le hemos estado diciendo, a través de eso que se llama Oído al Tambor, que ustedes ven los domingos, o a través de esta página. Le hemos dicho al pueblo de Venezuela: llegó la hora de despertar y reaccionar, como nos ha llamado el Santo Padre Juan Pablo II cuando vino a Venezuela, que le dijo al país: despierta y reacciona. Hoy esa ley de educación es una ley absolutamente contraria al interés del futuro de nuestros hijos. Han cerrado emisoras, amenazan canales de televisión, han cerrado empresas exitosas de mucho tiempo en Venezuela, han confiscado cualquier cantidad de cosas, están amenazando que en las próximas horas van a confiscar laboratorios para que el gobierno también se ocupe de hacer medicinas. Este es un gobierno voraz, absolutamente, que lo quiere todo para sí, pero además con alta ineficacia. Pelean con Colombia, pelean con cualquier país del mundo. Pero lo que nosotros no podemos permitir es que nos quiten el futuro de nuestros hijos, que nos impongan una ley que tenga absolutamente una sola manera de pensar. Esa ley de educación nos confiscará la posibilidad de que un niño como este, que representa a los niños de Venezuela, puede ser cualquier otro niño de este país, le impongan un modelo educativo que no es el que esté en esta Constitución. El artículo 1 de esta Constitución dice que somos un país libre, democrático, descentralizado, un Estado de derecho y de justicia, y sobre todo un Estado pluralista. Pero esta ley dice en el artículo 8, y ustedes la podrán conseguir en esta página, la Ley de Educación plantea que el Estado ahora va a regular cómo es y cuáles son los programas que pueden verse por la televisión. Bueno, yo creo en verdad que debe haber una sana programación a través de los medios de comunicación, no solo para los niños, sino para toda la sociedad. Pero el problema es que detrás de esa propuesta, lo que está planteado es cerrar y confiscar nuevos medios de comunicación, porque ellos dicen, el ministro plantea que ahora no se podrán decir mentiras, sino verdades. ¿Y cuál es su verdad, ministro? Que nuestros hijos sean educados como un modelo de socialismo del que ustedes plantean que no es democrático sino autoritario, como el socialismo cubano. Que nuestros niños piensen como ustedes piensan. La verdad suya, ministro, no es la verdad nuestra. La verdad suya, la mía y la de todos, es la que está en esta Constitución. Que se empeñan en cambiarla, en pisotearla, en golpearla, cuando este país lo que necesita es que nos unamos todos alrededor de este proyecto para salir adelante. Esa ley, todo su articulado, refiere a que normas y procedimientos son los que van a establecer cómo es lo que va a pasar en nuestras aulas de clase. Esa ley no dice cuál es el currículum educativo, pero lo refiere a un reglamento. Esa ley no dice cómo van a ser reglamentados nuestros maestros de escuelas, que desde el año 36, Luis Beltrán Prieto Figueroa, figura enorme, gigante, que todos reconocemos su memoria y su lucha, fue el primer maestro de este país que logró darle proyecto y vida a los maestros de Venezuela. Y aquí dice en el artículo 53 de esta ley, que se va a promulgar, que se pretende aprobar en la Asamblea, que ahora los maestros serán evaluados con un reglamento provisorio. O sea, van a depender de lo que evalúe el PSU, todos los maestros de escuela de Venezuela. Esta ley dice en el artículo 18, y aquí la pueden ver, que todos los organismos, incluidos los consejos comunales, los consejos comunales yo no los descalifico, porque además lo están utilizando, que todos van a formar parte de la comunidad educativa, pero no dice qué es lo que van a hacer, sino que el ministro normará, el ministro determinará cómo es que esa comunidad educativa va a funcionar. ¿Y para qué va a servir una comunidad educativa que sea normada por el ministro? Reglamentarán que quien no sea del PSU, quien no hable de un color, quien no actúe en favor del gobierno, quien tenga la intención de criticar cualquier cosa, cualquier anormalidad que pase en tu comunidad, por muy sencilla que sea, te ubicarán en una lista de disidentes y pasará lo que ha pasado con hombres de este país como Manuel, que se atrevió
atrevió a tener diferencias con el gobierno y hoy es un preso del presidente de la República. Pasará como muchos venezolanos que han tenido que salir de este país. Pasará como gente que se ha atrevido a levantar su voz, porque como lo hice yo una vez al lado del Movimiento Podemos, apoyamos esta Constitución, y esta Constitución simple y llanamente ya no le sirve al presidente de la República ni le sirve a este gobierno, porque todos los días se empeñan en golpearla, en patearla, en apartarla. Desde el 2007, presidente, el pueblo dijo que no a un modelo autoritario. El pueblo dijo que no a la propiedad, a la violación de la propiedad privada, y todos los días se empeñan en imponerla. Todas esas cosas, de alguna manera, han dejado o hemos dejado que ocurra, a pesar de que voces nos hemos levantado. Pero lo que no podemos dejar pasar es que nuestros hijos sean sometidos a un modelo educativo que les va a confiscar su futuro, que los va a convertir en autómatas, que los va a convertir simplemente en robots para repetir toda la cantidad de sandeces y necedades, de cosas sin sentido que todos los días escuchamos hablar, de un socialismo que no existe sino en la mente del presidente, de una revolución que solo ha servido para que unos cuantos vivos que entraron limpios al gobierno, sin nada, sin una aguja, sin una locha en el bolsillo, hoy sean potentados, sean banqueros, sean dueños de empresas, sean dueños de bien negocio, porque han utilizado el gobierno para enriquecerse. Bueno, ya se enriquecieron. El país los va a rechazar el año que viene, porque seguramente van a perder las elecciones parlamentarias. En el 2012 Venezuela tendrá que levantarse y hacer y agarrar esta Constitución para producir el cambio, pero no pueden quitarnos el futuro de nuestros hijos. Por eso tú, padre, madre de toda Venezuela, son nuestros nietos, son nuestros hijos, es el futuro de la patria. No permitamos que nos impongan un modelo de ley educativa que ni siquiera la Asamblea va a aprobarlo, porque la Asamblea lo que va a aprobar es una cantidad de reglamentaciones que le transfieren al ministro la posibilidad que él mediante reglamentos pueda imponer lo que realmente nuestros hijos van a recibir en las aulas de clase. Nuestros hijos tienen que recibir una educación de pensamiento universal, libre de pensamiento de todos, porque las democracias son para que los proyectos se contrasten, para que escuchemos todas las formas de pensar, y los proyectos educativos de nuestros hijos no los pueden imponer desde el PSUV. Nuestros hijos no pueden obligarlos a vestirlos de rojo por fuera y por dentro, de un modelo de socialismo que hace años fracasó en la Unión Soviética, que fracasó en Cuba, y que el presidente todos los días no solo lo tiene en la boca, sino que lo está ejerciendo para imponer y para empobrecer a esta patria. Las cosas materiales no las han quitado y las recuperaremos. El petróleo que han regalado un día lo recuperaremos. El dinero, los 900.000 millones de dólares que han malbaratado y saqueado en los últimos 10 años, podemos recuperarlo. Pero la esperanza de los pueblos está en sus niños, en su futuro y en su educación. Eso no lo recuperaremos y nos costará mucho tiempo, porque en los próximos años nuestros hijos estarán confrontando con nosotros, porque el Estado les estará dando una educación que nada tiene que ver con nuestra religión, con nuestra manera de ser, con nuestra conducta, con nuestras costumbres. Ellos se merecen una patria de todos. Ellos merecen un país que les pertenezca a todos. Y este es el proyecto de país al que yo llamo a todos los venezolanos unidos a que lo defendamos. Llegó la hora de asumir posiciones. Aquí está la nuestra, y está en nuestras manos para encontrarnos con ustedes, acompañarlos, a que derrotemos en esta hora difícil esta propuesta hegemónica, autoritaria, que nada tiene que ver con una visión democrática de un país que lucha y que ha luchado toda la vida para que la democracia sea la que prevalezca.